Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Cristina Cañar. Mi grupo está conformado por Luz Estela Jiménez Erazo, Jim Fredinson Córdoba y Catherine. A nosotros nos corresponde la sentencia SL 520 del 2025, cuya ponente magistrada fue la doctora Mari Raquel Rodelo Navarro. A continuación, haré un breve relato sobre los hechos o antecedentes de la sentencia. Primero, iniciaré con el accionante, la señora Ana Rocío Guerra Virgües, y el accionado MedPlus Medicina Prepagada S.A. Los antecedentes concurren con lo siguiente. La señora Ana Rocío Guerra promovió una demanda contra MedPlus Prepagada, solicitando el reintegro a cargo de asesora comercial o a otro igual o de superior categoría, junto con el pago de sus salarios, prestaciones sociales y aportes de seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales, que desde la fecha de su despido hasta el eventual reintegro. Además de que de manera subsidiaria pidió la liquidación de las cesantías, intereses y las indemnizaciones consagradas en el artículo 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Estos artículos nos hablan sobre las obligaciones de pago de indemnizaciones y la terminación unilateral del trabajo o contrato laboral. Ahora bien, dentro de las pretensiones, la demandante fundamentó que ella ingresó a trabajar desde el 25 de junio del 2008 hasta el 10 de febrero del 2017 mediante una vinculación de un contrato a término indefinido con un salario de 1.700.000. Además, señaló que durante este periodo de tiempo ella siempre cumplió con sus obligaciones, con el cumplimiento de metas, al punto en que el 8 de febrero del 2017 fue felicitada por su excelente o por su buen compromiso y cumplimiento de metas. Por otra parte, en cuanto a las pretensiones, podemos decir que la accionante, la señora Ana Rocío Guerra Virgües, promovió una demanda contra MedPlus Medicina Prepagada S.A., el accionado, solicitando el reintegro a sus labores o a su cargo como asesora comercial o a otro de igual o mayor categoría. Asimismo, pidió el pago de salarios, prestaciones, aportes a salud, pensión, riesgos laborales, desde la fecha de su despido hasta su posible reintegro. En subsidio con la liquidación de las cesantías, intereses e indemnizaciones consagradas en los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. La demandante fundamentó dentro de sus pretensiones que trabajó para la empresa MedPlus desde el 25 de junio del 2018 hasta el 10 de febrero del 2017, mediante un contrato a término indefinido con un pago salarial de 1.700.000. Señaló que ella siempre cumplió con sus obligaciones y que nunca faltó al cumplimiento de sus metas, al punto en que en el 2016, frente al cumplimiento de una meta, esta la superó y fue reconocida públicamente por ello. Sin embargo, el 8 de febrero del 2017 fue citada para firmar unas modificaciones en el esquema de sus bonificaciones y pagos, a lo cual ella no estuvo de acuerdo, pues calificó que esto no le generaba un beneficio a su situación económica, por lo cual fue despedida posteriormente sin justa causa. Asimismo, la accionante agregó que como consecuencia de la negativa que ella tuvo frente a la propuesta de cambios en las bonificaciones, esta empezó a sufrir una persecución laboral que nunca había recibido antes, además de que ella había tenido ya unos antecedentes médicos que la diagnosticaban con una hernia discal desde el 2015 y una escoliosis lumbar, todo lo cual la empresa conocía. Según su postura, el despido se efectuó sin la autorización del Ministerio del Trabajo, requisito que es fundamental cuando existen situaciones en donde se presenta la estabilidad laboral reforzada por condición médica o por dificultad de salud en el cumplimiento de sus tareas, que ya venían desde tiempo atrás. Afirmó también
que su vinculación afectó gravemente su estabilidad económica debido a que ella ya tenía una deuda previa con Cotraís por más de 78 millones de pesos. Asimismo, también perdió el 70% del subsidio que estaba recibiendo a través de su medicina prepagada, teniendo que asumir todos los gastos y costos de sus tratamientos. Por su parte, MedPlus Medicina Prepagada S.A. se opuso a las pretensiones de la accionante, salvo el que se remite a la vinculación contractual de término indefinido. En cuanto al reconocimiento que la accionante menciona haber tenido por el cumplimiento de sus metas, MedPlus asegura que esto solo fue una invitación a participar en un evento, lo cual no representa un reconocimiento como tal. Y por otra parte, considero no procedente la solicitud o el permiso con el Ministerio del Trabajo debido a que para ellos no existía una estabilidad laboral reforzada por condición médica. En su defensa, la empresa accionada sostuvo que el despido sin justa causa no procede, pues conforme al artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, la trabajadora incumplió con sus metas y con las obligaciones laborales establecidas, para lo cual recibió diferentes llamados de atención en abril del 2012, enero, diciembre del 2015 y abril del 2016. La compañía añadió que la demandante se negó a practicarse el examen médico de retiro, por lo cual la empresa no estaba notificada ni enterada de la condición médica de ella. Asimismo, citaron la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL 572 del 2021 y sentencia del 25 de marzo del 2009, radicado 35606, la cual sostiene que la estabilidad laboral reforzada solo va a proceder cuando existen recomendaciones médicas vigentes que impidan el desempeño o la realización de las labores previos al despido, y que el retiro de la empleada no se debió a sus condiciones de salud, sino al incumplimiento de sus tareas y de metas laborales establecidas. Adicionalmente, formularon las excepciones previas y de mérito, y como excepción previa propuso la inepta de la demanda por indebida acumulación de pretensiones. Como mérito, planteó la inexistencia de la obligación del cobro indebido y la prescripción e inexistencia de elementos que configuren un despido sin justa causa. Y finalmente, el juzgado de primera instancia en la audiencia celebrada el 19 de agosto del 2021 resolvió que la excepción previa declarada no estaba aprobada la ineptitud de la demanda, ordenando así continuar con el proceso y resolver de fondo si el despido fue realizado sin justa causa y si se configuró un despido con estabilidad laboral reforzada. Para nuestro caso en específico, tengamos en cuenta que la empleada del área comercial fue despedida con justa causa por incumplimiento de 3 meses consecutivos a sus metas. También tengamos en cuenta que en el contrato y en el reglamento interno identificaban esto y se tipificaba como una falta grave. Lo que intentó hacer la empleada fue que se incluyera dentro del proceso el numeral 9 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, pero la Corte concluyó que no era aplicable el numeral 9, ya que no se trataba de un bajo rendimiento genérico, sino más bien al incumplimiento específico previamente pactado en el contrato y en el reglamento interno. Entonces, ¿por qué no se aplicó esto? El numeral 9 del artículo 62 refiere al rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y el promedio de labores similares. Para aplicarlo se requiere de un procedimiento especial que incluye 2 requerimientos escritos al trabajador con al menos 8 días de diferencia. Número 2. Un cuadro comparativo del rendimiento promedio. Número 3, un plazo para que el trabajador responda por escrito. Número 4, una evaluación final del empleador sobre las justificaciones para verificar si son válidas. Este procedimiento está claramente verificable en el decreto 1072 del 2015, exactamente en el numeral 2.2.1.1.3.
Para esto, ¿qué fue lo que aplicó entonces la Corte Suprema de Justicia? El numeral 6 en el artículo 62, lo que decía que cualquier falta grave calificaba también como pactos, contratos y reglamentos. En este caso, tengamos en cuenta que estaba dentro del contrato y el reglamento que establecían expresamente que el incumplimiento de estas metas era una falta grave. Por lo tanto, también la trabajadora conocía y aceptó esas condiciones al firmar el contrato. El incumplimiento fue reiterado. Acordemos que fueron 3 meses consecutivos. Por lo tanto, no era necesario aplicar en el procedimiento el numeral 9, ya que no se trataba de una evaluación subjetiva del rendimiento, sino más bien el incumplimiento objetivo de 3 meses consecutivos de una obligación contractual que fue obligada al momento de firmar el contrato de trabajo. Ahora bien, dicho y atendió a mi compañera, a continuación les vengo a dar un breve resumen de la decisión que tomó el juzgado en primera instancia y el tribunal en segunda instancia. El juzgado en primera instancia absolvió a la empresa Main Plus Medicina Prepagada de todas las pretensiones de la demandante Ana Guerra. También declaró aprobadas las excepciones presentadas por la empresa, que fueron inexistencia de obligación, cobro de lo no debido, inexistencia de elementos para configurar un despido sin justa causa y falta de causa. Condenó en costas a la demandante. En los fundamentos que tuvo el juzgado fue que se consideró aprobado que la demandante incumplió reiteradamente con las metas comerciales que eran parte esencial de sus funciones como asesora comercial. Dicho incumplimiento está expresamente pactado en el contrato y reglamento interno como falta grave. Así lo enuncia el numeral 6 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Se concluyó que no se configuró un despido sin justa causa, sino que existió una causal objetiva válida de terminación. Y el tribunal en segunda instancia confirmó la sentencia en primera instancia, es decir, pero con fundamentos propios. Condenó nuevamente costas a la demandante y el problema jurídico fue y se analizó que determinarse al momento del despido la trabajadora estaba amparada por estabilidad laboral reforzada en salud, es decir, fuero de salud. Verificar si la causal de despido alegada por la empresa constituía una justa causa válida. Las consideraciones del tribunal fue y señaló que la simple afectación de salud no basta para otorgar estabilidad reforzada. Debe probarse las condiciones ilimitada de forma significativa del desempeño laboral. En las pruebas médicas solo mostraron diagnósticos de hernia discal, pero no restricciones médicas ni vigentes ni incapacidad al momento del despido. También analizó testimonios y documentos y concluyó que la trabajadora conocía de metas y aceptó que su incumplimiento era causal de despido. Ratificó que la empresa respetó el debido proceso al requerir explicaciones en varias ocasiones antes de la terminación. En conclusión, no existía protección laboral reforzada aplicable. El despido fue justificado por incumplimiento grave y continuo de las metas comerciales. En resumen, en primera instancia, el juzgado absolvió a la empresa validando el despido fue en cumplimiento de metas, descartando las pretensiones de la trabajadora. En segunda instancia, el tribunal confirmó la decisión concluyendo que no había fuero de salud aplicable y que el despido fue legal y justificado. Esas fueron las decisiones del tribunal y el juzgado respectivamente. Tarde vamos a hablar sobre la decisión de la sentencia MedPlus SL 520-2025.
El proceso de la señora fue instaurado por la señora Ana Rocío Guerra Virges, trabajadora, contra MedPlus Medicina Prepagada S.A. Empleador. La demandante buscaba principalmente el reintegro de su cargo de asesora comercial por el pago de los salarios caídos, prestaciones sociales y la declaración de que su despido fue injustificado. Argumentó que fue despedida sin justa causa y sin la autorización del Ministerio de Trabajo. Fue despedida sin justa causa y la autorización del Ministerio del Trabajo, a pesar de padecer una hernia discal y gozar de estabilidad laboral reforzada, fuero de salud. La posición de la empresa dice: MedPlus Medicina Prepagada alegó por la terminación del contrato el 10 de febrero del 2017 por justa causa, incumplimiento continuo de la cuota mínima de ventas de usuarios durante 3 meses, octubre, noviembre y diciembre del 2016. Sostuvo que el incumplimiento constituía una falta grave según lo estipulado en el contrato laboral y reglamento interno del trabajo. La decisión de la instancia fue por el juzgado de primera instancia, absolvió a MedPlus por las pretensiones y la demandante declaró probadas las excepciones de la empresa. El Tribunal Superior de Segunda Instancia confirmó la sentencia de primera instancia. El tribunal concluyó que la trabajadora no era beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada, ya que su condición médica, hernia discal, no le impedía desempeñar sus funciones con normalidad, ni se demostró que el empleador conociera su estado de salud al momento del despido. Se demostró que la justa causa de despido, pues el incumplimiento de la cuota mínima de producción, era una falta grave convenida expresamente entre las partes en el contrato de trabajo, lo que habilitaba terminación unilateral del vínculo. La declaración de la Corte Suprema dice: la demandante interpuso un recurso de casación alegando principalmente que el tribunal erró al no exigir a la empresa el cumplimiento del procedimiento especial para despido por bajo rendimiento, decreto 1373 de 1966, y por indebida valoración probatoria. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, resolvió no casar, no anular ni reversar la sentencia del tribunal. La Corte concluyó que el tribunal no incurrió ni error, dado que se confirmó que la demandante no gozaba de fuero de salud. Se ratificó que el despido se configuró por una falta grave contractual, incumplimiento de metas de venta, y no por deficiente rendimiento hubiera exigido el procedimiento especial del decreto 1373 de 1966. La Corte consideró que la valoración de las pruebas fue acertada y razonable, incluyendo la confesión de la propia demandante sobre el incumplimiento de las metas. Como resultado, podemos decir que la demandada fue desestimada y se condenó a la demandante Ana Rocío Virges a pagar las costas del recurso de casación. Muchas gracias.